Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Estaba tomando un sorbo de una bebida especial que se llama Kool-Aid para ver si consigo entrar en la mente de las personas que suelen aparecer en los titulares de prensa. Y es que 9 de cada 10 miembros de sectas prefieren tomar esta bebida antes de participar en un suicidio colectivo o de asesinar a un personaje público. Hoy en día no se oye hablar demasiado sobre los líderes de las sectas y sus perturbados seguidores. Sin embargo, algunos de ellos aparecen en los titulares de hoy. Stacey Herbert, danos más información. Sí, Max. Antes salía más en las noticias. Sin embargo, parece que en la sociedad actual todos somos miembros de una secta. Veamos nuestro primer titular del día, que corresponde a un artículo del Financial Times, escrito por Adam Posen, antiguo miembro del Comité sobre Política Monetaria del Banco de Inglaterra. El culto a la propiedad resulta peligroso y perjudicial. En Estados Unidos y en el Reino Unido, el índice de viviendas en propiedad se sitúa entre el 65 y el 70%, y se nos repite hasta el hartazgo que ese porcentaje debe aumentar, porque el 70% no es suficiente. Necesitamos el 100% para que la economía crezca. Ahora bien, el artículo señala que si nos fijamos en la economía de países como Japón, Alemania o Francia, el índice de viviendas en propiedad oscila entre el 30 y el 40%. Y sin embargo, todos estamos de acuerdo en que esas economías son fuertes y sus habitantes poseen un alto nivel de ingresos. El pago de las hipotecas y la alta relación préstamo-valor distorsionan el comportamiento respecto a los ahorros. Y es que para muchos ciudadanos del Reino Unido y Estados Unidos el capital inmobiliario constituye el principal activo financiero. En otras palabras, se fomenta que las familias de clase media dediquen la mayor parte de sus ahorros a un activo muy volátil y difícil de tasar que conlleva un gran riesgo. Tanto a nivel particular puede ocurrir un incendio o caer un árbol sobre el techo, como en general pueden producirse inundaciones o cerrar la industria de la zona. Y que, siguiendo los fundamentos de la economía, solo lograría compensar, en circunstancias ideales, el salario medio y el crecimiento de la población local. Eso me hace pensar en la secta que Jim Jones fundó en Guyana, la primera secta en la que se tomaba Kool-Aid. Y es que Jim Jones podría ser fácilmente el nuevo director de la Reserva Federal. Se están barajando los nombres de Jan Yellen y de Larry Summers, pero en realidad se necesita un personaje como Jim Jones que intervenga, se ponga anteojos de sol y le pase el Kool-Aid a todo el mundo, para que puedan especular a lo loco en el mercado inmobiliario, más de lo que ya están haciendo. Sabemos que tenemos un desplome en ciernes y que se producirá un enorme barrido de capital, acompañado de un gran desbarajuste de la riqueza, tal y como sucedió en Estados Unidos tras la última crisis inmobiliaria. Los banqueros consiguieron salir indemnes y los especuladores pasaron el mal trago. Pero al ciudadano común se le desposeyó de su riqueza. Y sin embargo, cuando estalle esta nueva burbuja inmobiliaria, la situación va a ser aún peor para el ciudadano común del Reino Unido y de Estados Unidos. Antes de continuar con la siguiente lectura, ¿me puedes echar un poco en el vaso a ver si así logro entender la mentalidad de los que favorecen esta burbuja inmobiliaria? Bien, Posen señala que a los ciudadanos de Estados Unidos y del Reino Unido se les intenta convencer mediante propaganda de la conveniencia de acceder a la escalera inmobiliaria. Y es que adquirir una propiedad le permite al ciudadano de clase media incrementar su capital y hacerse rico, supuestamente, claro. El ciudadano común no puede calcular los costos y los riesgos financieros que supone invertir en una vivienda, algo que sí puede hacer si alquila y dedica sus ahorros a la adquisición de activos más estables y líquidos. Sin embargo, se le hace llegar constantemente el mensaje de que alquilar es tirar el dinero, mientras que contraer deuda hipotecaria permite incrementar el capital. Cada vez hay más teorías económicas que apoyan el culto al sector inmobiliario. Para ello, las tasas de interés deben mantenerse en niveles artificialmente bajos, lo que significa que la economía del Reino Unido, por ejemplo, ha desechado la posibilidad de crear cualquier tipo de base productiva, debido a las necesidades de capital e inversión que ello supondría. En cambio, todo el capital se está utilizando para alimentar la enorme estafa Ponzi ideada por George Osborne. Así pues, en este tipo de economía no se crearán puestos de trabajo que reciban una contrapartida económica elevada. Solo tendremos una burbuja. Eso exactamente es lo que señala Adam Posen. Todos los ahorros de la clase media se dedican al sector inmobiliario en lugar de utilizarlos de forma más productiva, por ejemplo, invirtiendo en nuevos negocios, infraestructuras o investigación y desarrollo. Pues bien, aunque pueda parecer contradictorio, las investigaciones revelan que cuanto mayor es el índice de viviendas en propiedad en una región, un estado o un municipio, más aumenta el precio de la vivienda.
lo que genera un mayor crecimiento del desempleo. Bien, la economía es una ciencia maravillosa. Basta con hacer unos cálculos sencillos para evaluar la economía diaria de una familia. Por tanto, si se dedica todo el dinero a la especulación, en lugar de invertirlo en la creación de puestos de trabajo que generen empleo, salarios y capital, la base del capitalismo, los resultados son fáciles de predecir. En nuestra economía de hoy, los salarios aumentan por debajo del 1%. La burbuja inmobiliaria crece a un ritmo considerablemente mayor y la relación entre el precio medio de la vivienda y los salarios ha alcanzado niveles récord. Pues bien, esa situación simplemente empeorará gracias a George Osborne, que ha decidido redirigir todo el flujo de dinero de la economía para que se destine exclusivamente a la especulación en el mercado inmobiliario. Ahora bien, debido a que los ciudadanos de clase media, que constituyen la mayor parte de los votantes, presentan un fuerte apalancamiento respecto al incremento del precio de la vivienda, Posen señala que el movimiento en masa de los ahorros de los votantes hacia un activo que presenta un riesgo inherente también obliga a que los gobernantes proporcionen a sus electores unas ganancias derivadas del sector inmobiliario que de lo contrario no conseguirían. Exacto. Así pues, todo eso transforma el escenario político por completo. George Osborne está gestionando la economía de forma deficiente, lo que provoca una mala gestión de la economía general de todo el país y promueve que se lleven a cabo políticas corruptas, tanto fuera como dentro del Reino Unido. Es como lo que hacía Jim Jones con su secta en Guyana. Se reúnen todos, beben Kool-Aid y luego se suicidan. Se está invitando a los 60 millones de ciudadanos británicos a beber un vaso de Kool-Aid en forma de burbuja inmobiliaria. Y todos ellos van a sufrir las consecuencias de un desplome de enormes dimensiones. Darwin, uno de los británicos más famosos de la historia, podría llegar a decir: ¡estupendo! Así nos libramos de la superpoblación que tenemos. Esa sería la opinión de Darwin. Pero otros podrían decir que esa forma de gestionar la economía no es la adecuada. Ahora bien, debido a que estos votantes presentan tal grado de apalancamiento, las medidas regulatorias, los planes de estímulo local, la ayuda hipotecaria y la corriente favorable a la inflación fomentan la aparición de burbujas inmobiliarias. Esa es la situación en Estados Unidos y el Reino Unido. Las economías se están recuperando gracias al estallido de la burbuja inmobiliaria, una burbuja que se está inflando de nuevo en Estados Unidos, donde el precio de la vivienda ha subido un 12,5% a lo largo del último año. Bien, pongamos las cosas en contexto. Si el precio de la vivienda sube, también lo hace la deuda. En el Reino Unido, el PBI ha crecido un 0,6%, mientras que la deuda ha aumentado el triple. Y sin embargo, los salarios se mantienen congelados. Se prevé que, en los próximos 3 años, la cantidad de deuda del Reino Unido se duplique hasta superar los 4 billones de libras. Sí, podemos crear la ilusión de que se está generando riqueza inflando esta estafa Ponzi, que es lo que está haciendo Osborne. Pero eso implica que la deuda del balance general del Banco de Inglaterra alcanzará los 4 o 5 billones de libras. Es como un agujero negro de deuda. Bueno, Posen afirma que esa circunstancia modifica la política del gobierno. Pues bien, Bloomberg publica un titular que muestra precisamente eso. Se desvanece el sueño americano. Índice de viviendas en propiedad en su nivel más bajo de los últimos 18 años. Como el índice de viviendas en propiedad está en el 65% y el precio de la vivienda no deja de aumentar, el sector inmobiliario y los consumidores presionan a los gobernantes para que un mayor número de gente pueda acceder al sueño americano. Para ello exigen que las nuevas hipotecas diseñadas para evitar una nueva crisis sean lo suficientemente flexibles para que la recuperación beneficie a un mayor número de familias. Las autoridades están a punto de aprobar una ley suavizada que exigirá a los bancos mantener un interés en las riesgosas hipotecas que estos titularizan. La senadora Elizabeth Warren propuso recuperar la ley Glass-Steagall, que nos retrotrae a los tiempos del presidente Roosevelt tras la crisis del 29. Y mientras tanto, en Wall Street luchan por bajar los requisitos de capital mínimo de sus balanzas generales y están pendientes del aumento de la relación préstamo-valor. El objetivo no es otro que transformar paso a paso los fundamentos de la economía, para que haya más especulación y menos capital. Por eso la senadora Elizabeth Warren habló de la posibilidad de recuperar la ley Glass-Steagall. Pero eso nunca ocurrirá. Y si ocurre, la ley se verá atenuada por parte de los banqueros en su propio beneficio y en detrimento de todos hasta que no sirva para nada. Es incluso peor. Intentan cometer fraude porque dicen que deberían poder empaquetar las obligaciones de deuda colateralizadas en mayor medida. Ahora no son capaces de introducir fraude en los planes de pensiones y por eso acuden al Congreso y hablan del sueño americano. Ustedes, las familias de clase media, desean que el precio de la vivienda aumente el 12%.
Pues bien, nosotros podemos lograrlo. ¿Cómo? Introduciendo fraude en su propio plan de pensiones. En fin, la noticia también señala que el índice de viviendas en propiedad se encuentra en el 65%, lo que constituye el nivel más bajo de los últimos 18 años. El máximo se alcanzó en el 2004 cuando el porcentaje llegó a situarse en el 69%. Así pues, dicen que quieren que la cifra supere el 65%, pero creen que caerá hasta el 64%. Eso es importante a la hora de hablar sobre producción y creación de riqueza. Y es que la media de la gente que poseía una vivienda en propiedad durante los 30 años anteriores a 1995 era del 64%. Ahora bien, 1994 fue el año en que se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que tras su entrada en vigor no hemos vuelto a tener producción ni creación de empleo. Todos aquellos que estaban creando riqueza real fueron expulsados a otros rincones del planeta. Así pues, la economía está basada en un solo elemento, las constantes burbujas inmobiliarias que se llevan por delante el sistema bancario, la economía y los ahorros. Por tanto, los bancos quieren que se cambien las normas para poder volver a vender hipotecas que ya han vendido anteriormente, ya sea en forma de derivados o de obligaciones de deuda colateralizadas. Pretenden volver a vender las mismas hipotecas una y otra vez. Así, cuando una persona contrae una hipoteca para adquirir una vivienda, el banco la vende en el mercado mayorista. Y tras ello, el banco pretende recuperar la hipoteca y volverla a vender por segunda, tercera o cuarta vez. Eso es lo que se conoce en el Reino Unido como rehipotecar, una práctica que no está prohibida aquí. Pues bien, los bancos de Estados Unidos, donde sí está prohibida, pretenden que se modifique la ley para que esa práctica, consistente en rehipotecar una y otra vez, sea legal. Me gustaría hacer una sugerencia. Piensen en un banquero como Jamie Dimon, dueño de una serie de hipotecas que ha vendido un montón de veces. Pues bien, deberían permitir que un montón de familias se fueran a vivir con él en representación de los montones de veces que ha vendido esa hipoteca. Creo que Jamie Dimon debería tener a 60 o 70 personas viviendo en su salón comedor, las mismas personas de las que se ha beneficiado por vender la misma hipoteca 60 o 70 veces. ¿Por qué Jamie Dimon, Lloyd Blankfein o Warren Buffett no tienen a 60 o 70 personas viviendo en su casa? Porque no olvidemos que se han beneficiado de ellas y han puesto en peligro a todo el sistema. Y cuando el sistema se venga abajo, que seguro lo hará, entonces lo rescatarán. Sigamos hablando del suicidio económico y político. Veamos el último titular del día, con el que podemos hacer una vez más la metáfora del Kool-Aid. Cabe señalar que el titular no habla de Jamie Dimon ni de Warren Buffett, que son los líderes de la secta. Los que beben Kool-Aid son los ciudadanos. Son ellos quienes quieren beberlo y quienes lo están haciendo. El culto a la propiedad inmobiliaria provoca políticas desastrosas. El artículo escrito por Matt Iglesias compara las viviendas con los coches. Y es que ambos son bienes duraderos que necesitan una materia prima para funcionar. Los estadounidenses suelen poseer coches con tanques llenos de gasolina. Sin embargo, no vemos que los políticos manifiesten que el precio de los autos y la gasolina deba aumentar, puesto que todos entendemos que esa suba afectaría negativamente nuestra calidad de vida. Así pues, dado que muchos estadounidenses se ven obligados a vivir en sus automóviles como consecuencia del estallido de la burbuja y del hundimiento de los bancos, el equivalente sería que Barack Obama, el Congreso, los republicanos y toda la antigua clase media que ahora vive en sus coches, lleven a cabo políticas que limiten la oferta de automóviles para que mientras viven en un estacionamiento, los coches aumenten su valor. Entonces se los vendan a otra persona y se hagan ricos. Tiene sentido. Muy bien, Stacey Herbert. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias a ti, Max. No se pierda la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es momento de hablar con Dominic Frisby. Dominic, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Muchas gracias, Max. Es un placer estar aquí. Quisiera señalar que usted es el experto en oro de MoneyWeek, Así es. una excelente revista del Reino Unido. También es autor del libro financiado por el público La vida después del Estado. Así es. El libro se publica más o menos dentro de un mes. Estupendo. Muy bien, Dominic Frisby. Hablemos de la economía del Reino Unido. El PBI ha crecido. Y ahora bien, ¿ese crecimiento está ligado, como algunos insinúan, al sector inmobiliario? Denos su opinión.
Bueno, el sector inmobiliario está experimentando un auge y nuestra economía depende demasiado de él. Esta recuperación está alimentada por la deuda y la emisión de moneda. Pero no estamos produciendo lo suficiente. La producción representa actualmente el 10% del PBI, mientras que antes esa cifra llegó incluso al 50%. Bien, así pues, antes de la crisis del 2007-2008, la economía del Reino Unido dependía demasiado del sector inmobiliario y las finanzas. Y después de la crisis, George Osborne decidió volver a inflar la burbuja inmobiliaria y financiera. Sí, es cierto. Entonces las cifras del PBI reflejan una nueva burbuja. Creo que sí. Ahora bien, la pregunta es, ¿estallará? Si es así, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Menos del 10% de la economía depende de las exportaciones. Sin embargo, la mayor parte se basa en los excesos especulativos realizados en el marco de una estafa Ponzi que George Osborne ha fomentado con su plan de ayuda a la compra de viviendas. Todas las personas que han intervenido en Kaiser Report, e incluso el FMI y Marvin King, no han dudado en definir este plan como una estafa Ponzi. A los que participan en esa estafa les encanta. Pero, ¿cuál es su opinión al respecto? Todavía no he encontrado a nadie que hable bien de eso. Todo el mundo lo ha criticado. Al comienzo de esta legislatura tuve una serie de encuentros con gobernantes en los que hablamos de qué es lo que hizo popular a Thatcher. No fueron todas las cosas que hemos leído, sino el plan Derecho a la Compra, que permitió que los ciudadanos que habitaban en viviendas sociales pudieran comprarse sus propios departamentos. Y eso provocó el nacimiento de una nueva categoría demográfica, los propietarios de viviendas. Eso fue lo que hizo popular a Thatcher en algunos círculos de las clases trabajadoras. Y eso fue lo que hizo que los conservadores ganaran popularidad. Sin embargo, lo que les restó popularidad e impidió que media generación quisiera votarlos, no fue el maravilloso carácter de Tony Blair, sino el hecho de que mucha gente perdió sus hogares en el desastre inmobiliario que se produjo a finales de los 80 y principios de los 90, como consecuencia de las elevadas tasas de interés que impedían que la gente pudiera pagar sus viviendas, lo que provocaba que se les desahuciara. Así pues, los conservadores tienen la idea de que no se puede permitir que la gente pierda sus hogares bajo su mandato, lo que constituye una de las razones por las que las tasas de interés se encuentran en niveles tan bajos. Y a su vez, están intentando encontrar una bala mágica, parecida a la que supuso el plan Derecho a la Compra. Creo que esa es la razón por la que se ha creado ese plan de ayuda a la adquisición. Se pretende convertir a la gente en propietarios de viviendas. Otra circunstancia que hay que tener en cuenta es que los ciudadanos que poseen una casa tienen más posibilidades de votar que las que no la tienen. Así pues, se trata de una serie de decisiones basadas en razones estrictamente políticas. No se debe a que estén tan desesperados por alojar a la gente, porque si así fuera, modificarían todas las leyes disparatadas que rigen el mercado inmobiliario de este país. Desde mi punto de vista, se trata sencillamente de recolectar votos. Muy bien, hablemos ahora del otro lado de estas políticas diseñadas para crear una burbuja inmobiliaria. Y es que estas políticas también tienen como objetivo generar condiciones favorables de voto. Usted ha hablado de las tasas de interés bajas, pero cuando se interviene de forma artificial y se desplaza al mercado, cuando se hacen descender las tasas de interés a niveles artificialmente bajos, mediante la flexibilización cuantitativa para conseguir más votos, como los conservadores claramente están haciendo en un intento por resucitar el fantasma de Margaret Thatcher. Intentan conseguir un boom para las próximas elecciones. Todas esas decisiones provocan efectos negativos en otros ámbitos de la economía, por ejemplo, sobre los ahorristas, la gente que tiene el dinero en el banco y que ha trabajado toda la vida para ahorrarlo, en lugar de recibir un interés del 5% sobre sus ahorros, como debería ser, percibe un 1 o un 1,5 de interés, ¿no es así? Así es, y eso crea una cultura que fomenta el gasto y la especulación, en lugar del ahorro y la inversión. Usted es capitalista. Por supuesto. De acuerdo. Pero en el verdadero sentido de la palabra, no me gusta el capitalismo de cómplices. Me parece muy bien. Así pues, el capitalismo depende del capital. Por supuesto. El capital proviene de los ahorros. Desde ya. Y los ahorros provienen a su vez del trabajo. Claro, y de gastar menos de lo que se gana. Sin embargo, la economía del Reino Unido no es capitalista en ese sentido. Algunos grupos de protesta del Reino Unido, incluidos los ecologistas, atacan al capitalismo, pero están atacando el objetivo equivocado. Disculpe, hable usted. No hay problema. Ese es un tema que me interesa especialmente y es una de las razones por las que escribí el libro, en el que hablo largo y tendido sobre ello. Cuando pienso en ese gran movimiento de enojo, el movimiento Ocupemos, tengo que reconocer que estoy de acuerdo con el espíritu que hay detrás, pero el objetivo no es el correcto.
Creen que el capitalismo es malo porque produce desigualdades, y no es así. De hecho, es el sistema más justo e igualitario que existe. Sin embargo, luchan contra algo que no sé por qué se ha denominado capitalismo, pero no lo es. Es un capitalismo de cómplices. Yo suelo decir que el salario mínimo es a los trabajadores lo que las tasas de interés son a los especuladores. En otras palabras, si los bancos mantienen las tasas de interés en niveles artificialmente bajos del 1% o incluso del 0,5% en el Reino Unido, para favorecer a los especuladores, como usted señala, ese comportamiento va en contra del capitalismo y a favor de la especulación y las burbujas. Por otra parte, las exportaciones constituyen menos del 10% de la economía. Y si se incrementaran, se crearían puestos de trabajo. Usted ha hablado de aumentar la producción. Sin embargo, eso supondría tener que pagar a la gente una cantidad acorde con el aporte de esas personas a la economía, al fabricar productos que luego pueden exportarse. De esta manera, los sindicatos deberían representar a los trabajadores, pero no en la forma en la que lo han venido haciendo hasta ahora. Si usted tuviera que aconsejar a los sindicatos británicos, una situación poco probable, pero da igual, ¿podría decirles lo siguiente? No digan que quieren conseguir salarios más justos. Digan que quieren salarios vinculados al dinero gratuito que está concediendo el Banco de Inglaterra. ¿Por qué el Banco de Inglaterra no puede endeudarse por valor de 3 billones de libras para financiar los salarios que permitan crear exportaciones? ¿Por qué solo se endeuda para financiar la especulación y crear burbujas? Es muy interesante lo que acaba de decir. Una de las críticas que se le hacen a la flexibilización cuantitativa y las tasas de interés artificialmente bajas es que el dinero no ha entrado a formar parte de la economía real. Correcto. Quisiera seguir hablando del mercado inmobiliario. Adam Posen ha escrito un artículo en el Financial Times en el que dice lo siguiente: el culto a la propiedad es desastroso para la economía. Hemos engañado a la clase media para que invierta, de forma excesivamente apalancada, en una serie de activos volátiles con la premisa de generar capital. Es imposible no coincidir con esas afirmaciones. No podría estar más de acuerdo. La economía de este país depende demasiado del sector inmobiliario, que presenta algunas cifras totalmente disparatadas. Déjeme que le cite algunos ejemplos. Hay un libro muy bueno escrito por Kevin Cahill que se titula ¿Quién es el dueño de Gran Bretaña e Irlanda? Pues bien, ¿sabía usted, por ejemplo, que el terreno construido en este país constituye menos del 8% de la superficie total? En otras palabras, toda la población del país vive en menos del 8% del territorio. El 70% del suelo británico es propiedad de menos del 1% de la población, ya sea de la familia real, de las grandes familias aristocráticas, etc. Casi el 50% del suelo británico está sin registrar. La superficie del Reino Unido es de más de 240.000 kilómetros cuadrados y la población es de unos 60 millones. Por tanto, cada uno de nosotros podríamos tener 4.000 metros cuadrados en propiedad. Sin embargo, el ciudadano británico vive, de media, en apenas 285 metros cuadrados. Hay 60 millones de personas que viven en 24 millones de hogares que ocupan tan solo el 7,7% del territorio, apenas 18.000 kilómetros cuadrados. Y la densidad de población media en una zona residencial del Reino Unido es de entre 12 y 13 personas por cada 4.000 metros cuadrados, lo que equivale a poco más de 280 metros cuadrados por habitante. Es una forma totalmente equivocada de distribuir la riqueza. Resulta increíble que el 1% de la población se adueña del 70% del territorio. Bien, hablando del culto a la propiedad, no podemos olvidar que a la gente le gusta entrar a formar parte de ese mercado. En otras palabras, Thatcher abrió el camino y dijo, ustedes también pueden ser propietarios. Y a la gente le gustó. Quieren emular a la familia real. De hecho, acaba de nacer un bebé de su seno. Y todo el mundo dice, nosotros también queremos ser reyes. Pues bien, la BBC, una institución a nivel estatal, también apoya el culto a la propiedad. Es una locura. Los ingleses solemos decir que la casa de un inglés es su castillo. Hay una obsesión respecto al terreno. Por supuesto que a todo el mundo le gusta tener su propio terreno. Es una forma evidente de riqueza. Pero las tasas de interés en niveles cercanos al cero, que son las que les permiten a los ciudadanos subirse a lo que se llama la escalera inmobiliaria, actúan como contrapunto de otras políticas que se ven claramente perjudicadas, como la política exterior o la política en materia de empleo. La gente está comerciando con sus derechos civiles. En el Reino Unido hay cámaras de vigilancia por todas partes. De hecho, es el país más vigilado del mundo. Acaba de mencionar la superficie que le corresponde a cada habitante. ¿Cuántas cámaras de vigilancia hay por habitante? Creo que en Londres tenemos más que en ningún otro lugar del planeta. Sí, hay al menos 1 o 2 cámaras por cada 10 habitantes, y creo que la cifra está creciendo exponencialmente. Se olvidan de esos asuntos para favorecer las tasas de interés bajas y la burbuja inmobiliaria, y eso siempre acaba por derrumbarse.
El mayor derrumbe económico en el 2008 fue provocado por la burbuja inmobiliaria. Las burbujas inmobiliarias causan más problemas que los que solucionan. El otro problema que tenemos son las restricciones a la hora de planificar. Nadie puede construir nada en este país. Bueno, sí que se puede, pero resulta muy caro adquirir terrenos y obtener un permiso de edificación. Y eso que la mayor parte del suelo no está construido. De nuevo, eso significa que todo el mundo intenta comprar una pequeña parcela de terreno. Hay un pequeño número de casas disponibles para su adquisición y todo el mundo intenta comprar las mismas en lugar de permitir que el mercado fluya libremente. Lo que realmente necesitamos es un impuesto sobre los terrenos. ¿Un impuesto por el terreno? Eso no suena muy típico de los conservadores. Bueno, no lo sé. El caso es que necesitamos un impuesto sobre el terreno, de forma que la gente que no utiliza el terreno pueda cedérselo a aquellos que desean utilizarlo. Y eso traería consigo una distribución mucho más justa y eficaz de la riqueza. Lo hablaremos la próxima vez. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Ha sido un placer, Max. Muchas gracias. Muy bien, eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado, Dominic Frisby, autor del libro La vida después del Estado. Si quieren contactarse con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Max Kaiser les dice adiós.